En esta noche me gustaría, muy amados hermanos, compartir con ustedes la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Miqueas, libro del profeta Miqueas. En el capítulo 7, el último capítulo del libro de Miqueas, el versículo 18 hasta el final. Y me gustaría leerlo, y lo haré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Señor y Padre nuestro, añade bendición poderosa a tu palabra en esta noche, Señor. Y permite, Señor amado, que esa palabra llegue profundamente al corazón de todos mis hermanos que en esta noche están reunidos aquí en esta sala, Señor amado, esperando recibir algo de ti. Dios mío, tú haces milagros todavía, Padre amado. Tú haces milagros, Señor. No hay nada imposible para ti. Todas las cosas, Señor, son posibles y fáciles. Tú eres el hacedor de maravillas, Señor amado. Tú eres el que sabes todas las cosas. Eres el que nos ha ministrado profundamente a nuestra vida y nos has enseñado, Señor, que en ti podemos confiar, que de ti podemos depender, Señor amado, que tú nunca nos has faltado y nunca nos faltarás. Por eso te ruego, Señor, por tus misericordias en esta hora. Tú eres Jehová Jireh, Señor, el que suple todas las cosas, Padre amado. Por eso, Señor, en ti reposamos, en ti descansamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El profeta Miqueas vivió aproximadamente 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Vivió bajo la ley y era un hombre a través del cual Dios hablaba. Vivió más o menos para el mismo tiempo que el profeta Isaías, y entre los dos ministraron en el reino de Judá. Vivían bajo la ley mosaica, el primer pacto que Dios hizo con los israelitas en el desierto. Una ley fuerte, una ley que decía: el alma que pecare, esa morirá. Una ley que condenaba el pecado, una ley que no proveía realmente para salvación, sino que en las palabras del apóstol Pablo era una ley de maldición. Maldito el hombre que no permaneciere en todos los mandamientos de la ley para cumplirlos, decía esa misma palabra. De manera que si uno fallaba en un punto de la ley, se hacía culpable de todos y caía bajo la maldición de Dios. La Biblia dice que aquella ley no podía salvar. Sin embargo, aquellos que fueron llamados por Dios, aun a pesar de esa ley terrible, buscaban el rostro y el corazón del Señor, esperando de Él misericordia. En un momento así, quizá meditando en la ley, quizá meditando como meditaban los profetas y los salmistas, este hombre Miqueas tuvo una revelación de Dios especial. Tuvo una visión. Yo me imagino que fue como un sueño que tuvo este hombre, un éxtasis. Y en medio de ese éxtasis profético sale una exclamación de sus labios. Algo vio él que no cabía en su mente, que no podía entender. Él lo vio y tan pronto lo vio, lo habló. No podía entenderlo y en esa exclamación dijo: ¡qué Dios como tú!
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Ese no era el Dios que él había conocido. El Dios que él había conocido era el Dios que mandaba apedrear a los hijos desobedientes. Era el Dios que decía ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Era el Dios que predica mucha gente hoy día, bajo el legalismo que inunda muchas congregaciones y lugares de esta tierra. Y cuando Miqueas tuvo esa revelación, esa visión de un Dios diferente, él dijo, pero tiene que ser otro Dios. Este no es el Dios que yo conozco. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Él estaba viendo otro aspecto de Dios. Sin lugar a dudas, era el mismo Dios que él había conocido, pero él no lo había conocido realmente. Estaba como Job. ¿Te acuerdas de Job? Cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A pesar de que tenía una relación con Dios, realmente no lo conocía. Y solamente conocía este aspecto negativo de la ley que mata al pecador, una ley en la cual no hay misericordia, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. El alma que pecare, esa morirá. Hay gente hoy día que lo único que conoce es esa ley. Para ellos ese es el evangelio. Sin embargo, para Miqueas, que vivió bajo la ley, las cosas habían tomado un giro diferente cuando él tuvo esa visión. Dijo, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad. Él estaba viendo a un Dios que perdonaba la maldad. No que la castigaba, sino que la perdonaba. Un Dios que no mandaba a matar a la gente, sino que perdonaba al pecador. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No solamente perdonas, sino que también olvidas. Yo no puedo entender esto, decía Miqueas. Esto es algo tremendo. ¿Quién me lo va a creer? Yo me imagino él diciendo, ¿quién me lo va a creer? Van a decir que tuve un sueño con un Dios extraño, porque esa no es la revelación de la palabra que Moisés tuvo, ni los demás profetas. Eso no es lo que se habla en estos tiempos. ¿Cómo yo voy a empezar a hablar ahora de que Dios perdona y que no solamente perdona la maldad, sino que también se olvida del pecado? ¿Cómo yo voy a empezar a hablar de eso ahora? Tú sabes, hermano, déjame decirte, la gente no ha cambiado tanto. Hay veces que uno teme ir a ciertas congregaciones y empezar a hablar de estas cosas porque la gente todavía, más de 27 siglos después del profeta Miqueas, todavía no pueden entender, no han conocido al Dios que perdona la maldad y que se olvida del pecado del remanente de su heredad. El Dios que mucha gente conoce es un Dios vengativo. Oh, Dios te está velando. La ley de promedio dice que ahora vienen las bendiciones, pero más tarde viene la prueba. Este tipo de cosa negativa que la gente tiene tan metida en la cabeza, un pesimismo generacional, cultural, tradicional. Algo que le dice que Dios no es tan bueno nada. Que Dios aparenta ser bueno, pero cuando tiene que darte, te da bien duro. Y que finalmente, si no te portas bien, te vas a ir a parar al infierno. Miqueas vio un Dios diferente. Tuvo la revelación de Dios como Dios verdaderamente es. La gente tenía una idea equivocada de Dios. Y Dios le dio la revelación a Miqueas. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad.
Y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es Dios diciendo, mira, yo no me deleito en la muerte del pecador, yo me deleito en tener misericordia. Yo me deleito en bendecir, dice Dios. Miqueas no podía entender eso, pero Dios le dio esa revelación y le dice más: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La revelación para Miqueas fue completa. Iba a venir un tiempo en que Dios mostraría su misericordia de una manera sobrenatural y que Dios volvería a tener misericordia. Yo recuerdo siempre cuando Pedro le preguntó al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y te digo más, Pedro, siempre que el hombre pecare y volviere a mí arrepentido, tienes que perdonarle, le dijo a Pedro. Por eso, Miqueas vio a Dios perdonando, no una vez, sino muchas veces. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces va a tener Dios misericordia de nosotros? ¿Cuántas veces Dios tendría misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y dice más: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas estaba viendo un momento en la historia, en el futuro, cuando Dios no solamente perdonaría todos los pecados del remanente de su heredad, sino que también se olvidaría de los pecados de ellos. O sea que Dios iba a mirar a su pueblo y lo que iba a ver era gente santa, gente pura, limpia, lavada mejor que con el jabón mejor de lavadores. Así miraba, él estaba viendo cómo Dios iba a contemplar a su pueblo, una nación de sacerdotes, de gente santa. Quizá él no pudo entender eso, hermano. Pasaron cerca de 700 años. Quizá la gente que oyó a Miqueas hablar así pensaban que él estaba loco o que había tenido una visión de dioses extraños. Pero 700 años después nació el Señor allí en Belén y vivió, anunció el Evangelio y finalmente subió a la cruz, donde derramó la sangre y dijo que esa sangre era derramada para el perdón de los pecados. En un momento, de un plumazo, borró el pecado y quitó la iniquidad, había dicho el profeta Daniel. En un día. La gente todavía no entendía eso. Déjame decirte, todavía la gente no entiende eso. Hay muchos en las iglesias hoy día que se sienten en pecado, que creen que están en pecado, que creen que Dios no les ha perdonado. Están pendientes de hacer algo para que Dios les perdone. Recuerdo cuando yo pertenecía a la Iglesia Católica Romana, había que irse a confesar a cada rato. Y luego que uno confesaba tenía que ir a hacer penitencia para que Dios le perdonara los pecados a uno. Rezar tantos Padre Nuestros, tantas Ave Marías. Y yo recuerdo que tan pronto me levantaba de allí, ya había pecado otra vez, estaba listo para volver al confesionario. Esa tirantez en la mente. Nadie me dijo que Dios ya me había perdonado mis pecados, que desde el momento en que Él vino a mi vida, ya me había perdonado los pecados. Nadie me dijo eso. Hoy día, hermano amado, hay mucha gente que está viviendo bajo la maldición de la ley. No entienden lo que sucedió allí en el Calvario. No entienden el mensaje de Miqueas. Viven una vida miserable porque piensan que Dios les desprecia, que no son agradables a Dios. Tienen un cargo de conciencia permanente que no les permite disfrutar la vida en la presencia del Señor. No les permite acercarse a Dios porque tienen una conciencia culpable. Por eso,
el autor de la epístola a los Hebreos. Y ahora voy a Hebreos capítulo 10, versículo 15. Dice la palabra del Señor, mejor dicho en el versículo 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con la ofrenda del cuerpo y de la sangre del Señor, los santificados, esto es los hijos de Dios, aquellos que son de Cristo, fueron hechos perfectos para siempre. Perfectos quiere decir completos, hermano, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Cuando Dios mira a la iglesia, Él la ve como una novia ataviada para su marido. Él la ha vestido con ropas de gala, aunque mucha gente se empeñe en ensuciarle la ropa a la iglesia, en criticar a la iglesia. Dios no le encuentra falta, porque con una sola ofrenda, dice la palabra del Señor, Él la hizo perfecta para siempre. No estoy diciendo que no cometamos errores, no estoy diciendo que nunca erramos, no estoy diciendo que nunca hacemos cosas que la Biblia cataloga como pecado, pero estoy diciendo que Dios no ve el pecado en sus hijos, porque cuando Él mira a sus hijos, ve la sangre de Jesucristo, y sus hijos están cubiertos por la sangre de aquel que subió a la cruz del Calvario y presentó el sacrificio perfecto por cada uno de sus hijos, hermano. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no puedo decir otra cosa que lo que dice la palabra de Dios, porque nos atestigua, dice el versículo 15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué le parece, mi hermano? La misma visión que tuvo Miqueas 700 y pico de años antes, el autor de Hebreos la vuelve a repetir ahora, no como algo en el futuro, sino como algo en el pasado, como algo que sucedió en la cruz del Calvario a causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Miqueas quizá no entendía cómo eso iba a ser posible, cómo Dios podía perdonar la maldad y olvidarse del pecado del remanente de su heredad, pero el autor de Hebreos lo aclara y dice: mira, todo eso sucedió, estaba profetizado y sucedió a causa del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mira, mi amado hermano, tú y yo nos equivocamos todos los días. Tú y yo hacemos cosas que son dignas de que vayamos al infierno, déjame decirte, porque hay veces que hacemos cosas terribles en esta vida, aún después de habernos convertido al Señor. Pero ¿cuál es nuestro estatus delante de la presencia del Señor? Eso es lo que vale. La Biblia dice que Él se olvidó de nuestros pecados y rebeliones, que Él los sepultó bajo la profundidad de la mar. ¿Qué queda? Bueno, queda disciplina de Dios, queda Dios tratando contigo para mejorarte ese carácter terrible que tienes, para quitarte esas cosas de la conciencia, para limpiarte la conciencia, para limpiar tus obras, para hacerte un mejor ciudadano, para hacerte una mejor persona, un mejor marido, una mejor esposa, para irte preparando para ese momento glorioso que vendrá muy pronto, cuando el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, aleluya, se manifestará. Los cielos se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados en nubes para estar para siempre con el Señor. Pero en cuanto al pecado, mi amado hermano, ni se lo recuerde, porque Él no se quiere acordar. Por eso es que tienes entrada libre. La Biblia dice: porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Se acabaron las ofrendas por el pecado. Ya Jesucristo no tiene que sacrificarse otra vez. Ya tú no tienes que presentar más ofrendas por tu pecado. Ya no solamente no es necesario, sino que está prohibido, porque con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Y qué nos resta? Dice la palabra: hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mira esto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados nuestros corazones de toda mala conciencia. Dios no quiere que tú tengas una mala conciencia. No hay razón por la cual tú debes tener una mala conciencia. No hay tal cosa, hermano amado. No es válido delante de Dios el que tú te sientas culpable por cosas que tú hiciste o que te acontecieron en el pasado o que te están sucediendo ahora en el presente. No hay ninguna razón, ni Dios te está pidiendo que hagas sacrificio. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Lo que Dios te pide es que tengas fe en el sacrificio, en aquel que hizo el sacrificio por ti y que con una sola ofrenda te limpió para siempre. En lugar de estarte lamentando todos los días, ¿por qué mejor no levantas tus manos al cielo y empiezas a cantar y a decirle al Señor: gracias, Jesús, por el sacrificio que tú hiciste por mí? Gracias, Señor, porque me limpiaste de todo pecado. Gracias, Señor, porque me hiciste limpio y puro y perfecto con la ofrenda de tu sangre. Gracias, Señor, porque ahora me puedo acercar a ti e entrar, Señor, libremente al Santísimo, Dios mío, por la sangre de Jesucristo a través del velo que es la sangre tuya, Señor. Gracias porque tú me limpiaste. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Gracias porque me hiciste limpio para siempre, porque sepultaste todos mis pecados bajo la profundidad de la mar, porque no te quieres acordar de ellos, Señor, porque delante de ti, Padre querido, aleluya, soy tu Hijo hermoso, maravilloso. Gracias, Señor, Dios mío, ya no tengo nada de qué arrepentirme, porque ya, Señor mío, amado, tú me limpiaste de todo pecado. Ahora, Señor amado, por la fe te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por todo lo que tú hiciste. Gracias, Padre, y estas cosas que todavía me pasan, estos defectos que todavía me veo, todo esto va a desaparecer y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, seré hecho a la semejanza tuya, Señor mío, como es el destino de todos aquellos a quienes tú has llamado, Padre. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, mis queridos hermanos, por ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo poder del Espíritu Santo será el que transforme toda tu vida y te dé un cuerpo, una mente, un alma semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Amado hermano, solo resta que le creamos a Dios. Que le creamos, y eso es lo que Dios quiere. Fe es creerle a Él. Es creerle a Él. No dudemos más de lo que Él ha hecho. No le insultemos más. No hagamos inmunda la sangre de Jesucristo. No hagamos inmunda la sangre del pacto dudando de la eficacia de esa sangre, hermano. No hagamos inmundo el sacrificio del Señor. Por el contrario, démosle gracias. Alabemos su nombre maravilloso y precioso. Démosle gracias al Señor. Estemos alegres, estemos gozosos, estemos contentos. Mire, el problema fundamental que tenía el ser humano, o que tienen algunos seres humanos, es su pecado. La Biblia dice: conviértete a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma. Recíbele en tu vida como el Señor de tu vida, y toda esa mancha de pecado, todo ese sentimiento de culpa, toda esa angustia en el corazón, toda esa mala conciencia, en el nombre del Señor va a desaparecer, amado hermano. Créelo y comienza a darle gracias a Dios desde ahora. ¿Qué Dios como tú?
a esa exclamación tuya, hermano. Miqueas lo dijo, dilo tú también. ¡Qué Dios como tú! ¡Aleluya! Yo no puedo entender eso, pero yo te creo, Señor. Yo creo que lo que tú hiciste, Dios mío, lo hiciste, Padre amado. Que tú perdonaste la maldad y te olvidaste del pecado, del remanente de tu heredad, Señor. Que no permanecerás rencoroso para siempre, Señor amado, sino que tú sepultarás, que tú sepultaste todos mis pecados bajo la profundidad de la mar. Que no para siempre nos retuviste el enojo, porque tú te deleitas en misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amado hermano, en esta noche yo te invito a creerle al Señor. Por el amor de Cristo, créele. Ya no lo dudes más. Ya no estés preguntando tantas cosas. Créele. Cree que Él hizo lo que Él dice que hizo. Eso es fe. La duda no proviene de fe, y lo que no proviene de fe es pecado, tú lo sabes. Créele al Señor. Dile, Señor, gracias, porque lo que tú dijiste que ibas a hacer, tú lo hiciste bien en la cruz del Calvario, y yo soy el beneficiario de eso que tú hiciste. Gracias, Señor, porque todos mis pecados fueron perdonados. Los que cometí en el pasado, los que estoy cometiendo ahora mismo, y los que cometeré mañana también, Señor amado. Y para siempre será tu misericordia, y tú me recibirás en gloria, Señor. Tú sabes, yo encuentro gran inspiración, hermano, en la vida del apóstol Pablo. Cuando aquel hombre se atrevió a decir, él estaba en la cárcel, estaba vivo todavía, y se atrevió a decir, mira, ya yo he corrido la carrera, ya yo llegué a la meta, ahora solamente me falta recibir la corona de justicia, la corona de vida que el juez justo me dará en aquel día. ¿Cómo él podía saber que al otro día no iba a caer en alguna tentación? ¿Cómo él podía saber eso? Él no lo sabía, pero por la fe lo estaba afirmando, hermano, porque él sabía que el sacrificio de Jesucristo lo hizo a él perfecto para siempre. Y eso es lo que tú tienes que confiar también, mi estimado amigo y hermano. Eso es lo que tú tienes que confiar. Ten esa misma fe que tenía el apóstol Pablo. Ten esa misma fe que él tenía, que es la fe que Dios demanda. Créele a él. Cree que lo que él dice que hizo, él lo hizo. Créelo y serás mucho más feliz que dudándolo, hermano amado. Recuerda que el fundamento de la vida cristiana es la fe puesta en el Señor. Que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Te invito en esta noche a creerle a Dios. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, amado hermano, y ya pronto me retiro porque tengo unos compromisos en esta noche, pero quiero orar por todos ustedes ahora, hermano. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en la vida, pero en particular te doy gracias, Señor, por la bendición de Jesucristo. Porque Él derramó la sangre que nos limpió de todo pecado. Porque por medio de lo que Él hizo, Señor, tú perdonaste nuestra maldad y te olvidaste del pecado de este remanente de tu heredad, Señor. Yo te doy gracias, Señor amado, porque vamos camino del cielo, Padre querido. Nuestro rostro está enfilado, no hacia Jerusalén, sino a la Jerusalén celestial, al cielo que tú tienes preparado, Señor, para todos aquellos que te aman y que confían en ti, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Oh Padre querido, oh Dios santo, bendícelos a cada uno de ellos de una manera especial, Señor. Bendícelos a todos, Padre Santo. Bendícelos de manera especial, Dios Santo. Padre, que puedan vivir vidas victoriosas, Señor. Padre, que lo que les quede de vida en esta tierra lo vivan en victoria, Señor. Transmitiendo un mensaje de misericordia, un mensaje de perdón, un mensaje de gracia, de amor, un mensaje de salvación, de un Dios poderoso capaz de transformar la vida, Señor, para hacerla a su imagen y semejanza, de restaurar, Señor, la imagen que Adán tenía antes de caer, Señor amado.
Padre, gracias una vez más, Señor, y ahora te pido, Señor, que me bendigas a mí también, que seas conmigo, Señor amado. Tú sabes que yo te necesito también, Señor amado. Gracias te doy, Padre Santo, y te encomiendo una vez más nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén.